De la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del segundo movimiento bélico, ya la cual pues después de la Primera Guerra Mundial, después de 20 años, se va a fragmentar otro conflicto, ya debido a las secuelas que va a dejar en este caso la Primera Guerra Mundial, ¿no? De las cuales pues sabemos que la Segunda Guerra Mundial se va a desarrollar entre 1939 a 1945. ¿Ok? La Segunda Guerra Mundial da desde el año 1939 hasta el año 1945. Pero, ¿qué es lo que pasó antes de? ¿Ok? ¿Qué es lo que sucedió antes de? Recordarles siempre ya que en este tiempo los movimientos expansionistas e imperiales de algunos países todavía seguían notoriamente en desarrollo. Una de las dos grandes situaciones que se van a percatar en ese tiempo era la crisis del 29 y el famoso Tratado de Versalles. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar dos puntos importantes. La crisis del 29. Recordarles que la crisis del 29 fue un movimiento que se dio solamente en Estados Unidos. ¿Ok? También conocido como el Jueves Negro, ¿ya? También conocido como el Jueves Negro, o también conocido en este caso porque el crack del 29, por decirlo de esta forma, el famoso crack del 29 hizo caer la economía de la banca estadounidense y de esa forma pues los países que estuvieron aledaños a Estados Unidos también se vieron en este caso en desventaja económica debido a este colapso que sufrió este banco, ¿no? Entonces, recordarles que esa crisis, pues, en su momento golpea a Estados Unidos, de la cual, pues, lo va imposibilitando de entrar a la Segunda Guerra Mundial. Recordarles también a ustedes que, así como en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos se mantuvo al margen, en la Segunda Guerra Mundial, pues, Estados Unidos también se va a mantener al margen, pues, no debía o no quería, en este caso, mantener ese mismo régimen militar porque ya había pasado una situación con la Primera Guerra Mundial. Uno, entender que los alemanes tenían un descontento sobre el famoso Tratado de Versalles, ya que ahorita lo vamos a ver. Había un descontento rotundo y el hombre que estaba pues en contra total de este tratado era el señor Adolf Hitler, ¿no? En este caso existió el debilitamiento de las democracias y los sistemas liberales debido a la crisis del 29. Muchos estados tuvieron que entrar, dejar un poco la democracia para entrar un poco a la dictadura. Es por eso que cuando estudiamos a Italia con Benito Mussolini, ya encontramos una Italia más dictatorial, ya no encontramos una Italia democrática, ¿ya? Luego, pues, en este caso, expansión de Italia, Alemania, Japón y la URSS, pues ya estaba en sintonías que ya se querían desarrollar. Entonces, habían ambiciones expansionistas, había un déficit de la democracia y había un descontento, en este caso, con el famoso tratado, ¿no? Y añadiendo a esta situación, pues, añadimos el famoso nazismo, ¿no? Que en este caso también, pues, tenemos por Italia el fascismo, el nazismo y en la URSS el famoso comunismo. Tres fuentes o tres corrientes ideológicas de aquel tiempo, de la cual, pues, prácticamente se puede saber que van a llevar a los extremos, por decirlo de esta forma, ¿no? Van a llevar a los extremos. Ahora, viendo esta situación de los cuatro puntos relevantes de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Versalles es esto. ¿Qué decía el Tratado de Versalles en común acuerdo? La pérdida de una parte del territorio, ya, y un número de naciones fronterizas. Todas las colonias que habían ganado en la Primera Guerra Mundial se iban a repartir el territorio de Alemania, ¿ok? Ante esta situación también Alemania tenía que reconocer ya la independencia de Austria ante la situación de sumisa que había mantenido Alemania, y en este caso, pues, para ellos era una ratificación económica también a los países vencedores por lo que se había ocasionado dentro del lapso de la Primera Guerra Mundial. Ese tratado no va a ser del agrado de todos, no le va a gustar a Hitler, no le va a gustar a la sociedad alemana, y pues ante esta situación, pues Hitler se ve como que insultado. Y recordarles que Hitler estuvo en la Primera Guerra Mundial siendo un simple soldado. Ahora este hombre empezaría a escalar, ya, tú sabes más o menos de la historia de Hitler, cómo empieza a escalar la situación la situación de gobierno. Sabemos que él empieza a poco a levantar a través de su ideología radical, ¿no? Racista, por decirlo de esta forma, y los alemanes empiezan a apoyar, en este caso, a Hitler, ¿no? Aquí tenemos un texto de lo que era el delibamiento, ¿no? De la causa de la crisis del 29, también conocido como el Wall Street Crash, que era un problema de aquel tiempo, ¿ok? Problema económico muy solvente que en este caso Estados Unidos no le iba a dar una resolución muy rápida a este problema, ¿no?
Hitler también amenazaba con expandirse, ¿no? Hitler también amenazaba con desarrollarse en todos los espacios de la parte de Europa. Y para en este caso, pues la parte principal de Hitler era adueñarse de los pozos petroleros que estaban en Noruega y Finlandia, la cual pues sin esto le hubiera sido imposible prácticamente a él llevar a cabo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y a través de esto, en el Tratado de Versalles decía que tenían que reconocer a Austria como una independencia. Hitler no lo reconoce como tal y más bien al contrario lo va adjudicando dentro del gobierno nazi, ¿ya? Y lo toma y lo asume como un país más, el cual serviría como un apoyo, ¿ok? Serviría como un apoyo. Entonces, ante esta situación, el mapa de Alemania era esto, ¿ya? Pese a la pérdida supuesta de territorio que había sufrido, aún todavía debería mantenerse al margen. Recordar, en este caso, que Polonia se mantenía también en este estatuto, ya de la cual recordemos que Polonia va a ser el primer país atacado, ¿no? Y ahí da el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes tienen que también saber sobre lo que fue ya vamos a ver más adelante el tratado de las batallas que se van a dar, ¿no? Ahora, la situación es que Italia se queda inconforme porque ellos habían ganado la Primera Guerra Mundial. Italia se quedó inconforme. Ante esa inconformidad que hizo Italia, se pasó al otro bando, ¿no? Y Benito Mussolini junto con Hitler empezaron a idear las teorías, las ideologías en Italia, el fascismo, y en Alemania, el nazismo, ¿no? Casi unas hermanas de las corrientes racistas de aquel tiempo. Y en el caso de Japón, Japón, pues en este caso ambicionaba más abrir su expansión militar política y de la cual pues no tuvo mejor idea que en este caso meterse al bando de los alemanes y al bando de los italianos, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que buscaba el fascismo? La búsqueda de mayor espacio de la raza árida, los arios, ¿no? De la parte de Europa, la búsqueda, en este caso, perdón, la intolerancia racial en contra de los judíos, cristianos, gitanos, negros y discapacitados. Eso también le correspondía a Hitler declarar, ¿no? Una intolerancia racial. Ellos odiaban muchísimo a los judíos, a todos los cristianos, a los gitanos, negros, y en este caso a las personas que eran discapacitadas. ¿Ok? Exaltación del nacionalismo, sumando a un líder carismático, militarmente agresivo. Hitler se mostró así de esa forma, con una elocuencia, con una dialéctica muy interesante. Pretensiones imperialistas de venganza frente a lo que había pasado con el Tratado de Versalles y la búsqueda de un conflicto para demostrar la capacidad bélica que Hitler ya estaba sumando. Mientras el mundo todavía estaba pasando los estragos de la Primera Guerra Mundial, Hitler se iba alistando ya para la Segunda. En la mente de él estaba vengarse de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. Él, en sus venas, en su pensamiento, en sus sueños, estaba pues prácticamente someter a toda Europa bajo su dominio. ¿Ok? Recuerda que Hitler no era tonto tampoco. Él para desarrollar todo eso le llevó mucho tiempo, pero en este caso pues no tuvo mayor idea que usar la parte radicalista de una persona para poder llevar a cabo sus ideales, ¿no? Y aquí tenemos, pues en este caso a Benito Mussolini, tenemos a Hirohito, no Hirohito, perdón, al general Hirohito de Japón, y en este caso pues tenemos al señor Adolf Hitler, ¿no? El cual pues, el más conocido como el Führer, el cual van a desarrollar, van a hacer estrategias no militares para poder dominar los ciertos sectores de la parte de la Segunda Guerra Mundial. Y por el otro lado tenemos a Winston Churchill, ¿no? El británico. Este es el país que más le va a dar el aguante a los nazis. Este país le va a dar un aguante único. Ya, luego tenemos a Franklin Roosevelt, el cual pues con él inicia o sea el proceso de la guerra. Joseph Stalin, el cual se mantuvo neutral, pero este compadre dijo, no, nos metemos y nos metemos porque Alemania rompe un tratado. Y por el otro lado tenemos a Charles de Gaulle, ¿no? El francés que también intentó darle el apoyo militar, en este caso a Francia, y de ahí pues empezar los desarrollos que nosotros ya sabemos. Entonces, esto sí estaba ya listo, ya estaba preparándose ante esta situación, fueron los que se enfrentaron, los que en este caso pues van a desarrollar, van a hacer conocer quiénes de estos países tienen mayor fuerza militar y empoderarse de la parte de Europa, ¿no? En este caso, recordarles a ustedes que Estados Unidos no estaba dentro todavía del marco, ya, y que solamente era, ante esa situación, era Gran Bretaña y solamente era Francia, perdón, ¿no? Porque Rusia recuerda que firma un pacto de no agresión con los alemanes. Le dicen no a la agresión hasta que Alemania rompe ese pacto de no agresión e inicia para ellos la parte de lo que es la guerra.
¿no? Entonces el mapa literalmente vendría a cambiar rotundamente, ¿no? Ya sería diferente cómo se iba a anexar y cómo, de qué manera se iba a trabajar, ¿no? Recordemos que los mapas cambian con el tiempo y este producto de la guerra hizo un punto muy cambiante dentro de la parte militar. Bien, ese es el punto que hemos analizado ahora, ¿ok? Y para terminar con la parte de... En este caso, pues sabemos, ¿no? Que se efectuaron, en este caso, estrategias, ¿no? Guerra. La guerra no es para tontos, la guerra no es solamente mandar un ejército o tener un mayor número de ejércitos o de personas dentro de tu lado. En este caso, se necesita habilidad, se necesita, en este caso, idear bien los planes, ¿no? Y sabemos que la Segunda Guerra Mundial inicia cuando Alemania propone, ¿no? La famosa invasión a Polonia, ¿no? Y en este caso, tras ese hecho, ¿no? Se mantuvo al margen siempre Francia y Gran Bretaña, y cuando pasó esta situación, Francia y Gran Bretaña, de común acuerdo, le declaran la guerra en este caso, a Alemania, ¿no? Esta invasión se dio el 3 de septiembre, ¿no? Y de la cual ese mismo día Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania. En esa parte oriental, por decirlo así, los rusos se mantienen pues al margen. Recordemos que habían hecho un trato, un pacto, ¿no? De la cual pues una parte sería la mitad de Alemania, la mitad de Polonia para Alemania y la otra mitad de Polonia para los soviéticos, ¿no? Y ante esa situación pues se mantuvieron al punto. La famosa guerra relámpago, ¿no? El ataque concentrado militar, el cual pues llevaría prácticamente algo que en ese tiempo era nuevo, ¿ya? La famosa guerra relámpago fue el método más efectivo. Es como agarrarlos por sorpresa o tomarlos por sorpresa sin que ellos pues se den evidencia de algo, ¿no? Ellos estaban pues, Hitler te atacaba con toda la fuerza militar que tenía, pero lógicamente te agarraba desprevenido, por decirlo de esa forma, ¿no? Ante esa, ¿cómo efectuaban la guerra relámpago? Primero utilizaban en este caso los tanques, ¿no? Los cuales abrían las defensas enemigas, luego pasaba la fuerza de tierra, ¿no? El avance de artillería y la infantería, y por último, pues llenaban de bombardeo, ¿no? Bombardeaban toda la zona que ya ellos habían logrado controlar. Entonces, algo así se efectuaba la guerra relámpago, ¿no? Y ahí se le daba a quien sea, ahí no se respetaba los derechos humanos. Los niños, mujeres, ancianos que no estaban dentro del marco militar fueron asesinados en ese tiempo, ¿ya? Y recordar que una guerra, pues lógicamente lleva a un colapso. No contento con la invasión a Polonia, Hitler dirige las fuerzas a Francia. Y recordarles, pues así como en la Guerra del Pacífico, Chile se metió hasta la capital, en la Segunda Guerra Mundial los alemanes se metieron hasta la misma capital de París, en Francia. ¿No? Hitler tiene una foto en la Torre Eiffel y en este caso pasaron por el Arco del Triunfo. Lógicamente es un deshonor, ¿no? Porque para que un país controle y llegue tan rápido hasta ese lugar es porque Hitler tenía una masa militar muy fuerte. ¿Ok? Y ante esa situación, la invasión a Francia fue lo más rápido que pudo, ya, porque él invadió no solamente Polonia, se fue hasta Noruega, Finlandia, Dinamarca, y luego de eso recién mira a Francia y también lo invade a Francia, luego se va a Luxemburgo, Bélgica, ¿no? Entonces empieza prácticamente ya su noción expansiva, ¿no? Y Francia no tenía pues el máximo poder para poder frenar al señor Hitler ante esa situación tan rápida que estaba efectuando. Aquí tenemos la fotografía, ¿no? De Hitler en ese lugar. Tenemos también la ciudad de París con banderas nazi, ¿no? Y los tanques, en este caso nazis, dentro del Arco de Triunfo. Ante esa situación, Francia se estaba replegando, por decirlo de esa manera, ¿no? Y luego de esto tenemos la famosa Operación León Marino, el cual pues es la forma de invadir, en este caso Gran Bretaña. Recuerda que la Operación León Marino es la operación que se ejecuta para poder llegar a Gran Bretaña, ¿no? Y Gran Bretaña, como ya te había mencionado, fue el que le dio más oposición, le dio muchísima oposición a Hitler, a tal grado que sabemos pues que Hitler va, los bombardea, pero los británicos se mantienen fuertes, estables, ¿no? Hasta que llegaran prácticamente los refuerzos. En ese caso no había muchos refuerzos porque los franceses ya habían sido reprimidos, ¿no? Y la única fuerza que se oponía a Hitler para su avance expansionista era Gran Bretaña. Se hizo, ¿no? Se mandó muchos bombarderos, de la cual pues se bombardeó, ¿no? Se bombardeó la parte de Gran Bretaña, pero no se logró en este caso pues hacerle tanto daño, ¿no? De la cual pues para ese punto lo único que estaba pidiendo Gran Bretaña era la intromisión de los Estados Unidos. Pero bueno,
Aquí tenemos algunas imágenes de algunos lugares que sí, lógicamente, por los bombarderos se vieron afectados. Winston Churchill se ve prácticamente, pues, aún en pie de guerra. Él no limita, él no defrauda a su población y se mantiene siempre con ese astuto defensivo, ¿no? Para el otro lado tenemos la Operación Barbarroja. Si se da cuenta que no puede, en este caso con los británicos, va a intentar invadir Rusia, ya que fue la peor estupidez que empieza a hacer Hitler. Ya tenía un pacto de no agresión, los rusos por su lado no querían entrar en la guerra, no deseaban entrar a la guerra, pero Hitler, como ya estaba con los aires sobre ya más arriba de su cabeza, él empieza pues la famosa incursión ya a la Unión Soviética en el año 1942 e inicia el 22 de junio al mando de tomándole por fuerzas, en este caso sí le quita la parte de Polonia y lo repliega a Rusia también, pero el clima ruso y la guerra en Stalingrado fue, en este caso, devastador para los alemanes. Y recordarles que en Stalingrado, ya en la guerra en Stalingrado, fue la primera derrota que tuvo el ejército nazi. Y Hitler no quería dar rendición. Para Hitler no había rendición. ¿Te mueres en la guerra o no? O no? ¿No? Era uno de los caminos. ¿Te mueres o te matan entre ellos? Entonces la situación era conquistar Rusia y sabemos pues que debido a esta situación el señor Stalin decide ingresar a la guerra. La operación que ya estaba llevando a cabo Hitler era tomar la parte de Polonia, ya tomar la parte de Polonia que ya había sido absorbida y llegar a todos los sectores, en este caso como lo vemos en el mapa, en este punto, ¿no? Y nosotros sabemos que aquí no es el punto donde ya pues los rusos le ponen freno, ¿no? Lógicamente, mira, se lleva un gran porcentaje de terreno, pero en este caso el señor Stalin logra frenar a las fuerzas alemanas, ¿no? De la cual aquí también nosotros nos damos cuenta de la fuerza que tenían, ¿no? En este caso, cómo es que Alemania ya empezaba a tomar más cuerpo, por decirlo de esta forma. En este caso, recordarles que acá todos esos puntos de aquí ya eran el territorio que ya, en este caso, el señor Hitler había absorbido. El gobierno de Vichy o el gobierno de Gaulle es el gobierno que resiste a Francia, ¿ok? Resiste a Francia. Entonces, casi la mayoría de países europeos ya estaba sumergido, por decirlo de esta forma, dentro del saco, en este caso de alemán, ¿no? Y lo peor y la peor estupidez que también hizo Hitler al encomendar a los japoneses fue la famosa invasión al Pearl Harbor, ¿no? Recordar que fueron más de 300 aviones japoneses, lo cual, pues en este caso Roosevelt estaba tranquilo, pero vieron que atacaron toda la flota del Pacífico, aunque no la destruyeron por completo. Sabemos que esta bahía del Hawái, esta base en Hawái, el 8 de diciembre de 1941 fue el peor error que cometen los japoneses y es donde los Estados Unidos se compromete a entrar a la guerra, ¿no? Y ahí vas a encontrar un Estados Unidos más unificado. Se sabe que muchas fábricas se cerraron, algunas, y se empezaron a crear otras fábricas exclusivamente de armamento, para crear tanques, para crear uniformes, para crear armas, para crear balas, para crear aviones. Y en este caso los Estados Unidos tenían en la mente solamente poder ganar ya la Segunda Guerra Mundial. El otro frente, que era el frente africano, ya en este punto pues era la parte en Alamein, el cual pues el soldado británico tuvo que resistir porque Hitler amenazaba con llegar en la parte de África y llevarse los puertos o los puntos petroleros, ya que recuerda, el petróleo para ese tiempo era la materia prima. Entonces, en este caso el general Rommel, ya habilidoso general alemán, va a intentar llegar a la parte de África, pero ante esa situación el general Montgomery le va a dar pues prácticamente batalla y no va a lograr tomar el norte de África, que era el objetivo. Y acá tenemos pues el conflicto entre estadounidenses y japoneses y nipones, el cual pues se da el frente del Pacífico, ¿no? Un conflicto en este caso marítimo y también aéreo, de la cual pues en este caso Estados Unidos ya le va tomando más cuerpo y le va quitando más territorio al Japón. Y en este caso sabemos que aquí está el último punto más sangriento, es la batalla más sangrienta, más importante de la Segunda Guerra Mundial, la cual aquí se frena, ¿no? Los rusos, o en este caso los soviéticos, empiezan a reprimir los fuertes alemanes y de esa forma pues la URSS se va reprimiendo poco a poco a los alemanes y ya de lo que era antes una Alemania poderosa, ahora se va reduciendo poco a poco, ¿no? Se va reduciendo poco a poco. Entonces vamos teniendo en cuenta esas dos nociones importantes, muy relevantes también. Y esa es la forma.
¿ok? Y esa es la forma como normalmente sabemos que la guerra del Pacífico se va a desarrollar. Hay más detalles que hemos visto, por ejemplo, pues que Japón no se rinde hasta que le cae un bombazo en Hiroshima y en Nagasaki, dos bombas nucleares, y recién ahí va a ser el famoso desaire de Japón, ¿no? Pero hasta este punto sabemos pues que Hitler empieza a perder la batalla pues por la intromisión más de Estados Unidos, ¿no? Recuerda que Estados Unidos se mete a la guerra y para ese punto pues los alemanes ya empiezan a perder poder, pierden muchísimo el poder y en este caso pues pierden los grandes frentes que ellos ya tenían para ese tiempo. ¿Ok? Y Stalingrado, ya el lugar más sangriento, y de esa forma pues recordar siempre que esta guerra trajo más muertes y sumó más cuerpos también a lo que ya se había visto en anteriores guerras mundiales, pero esta vez fue más sangrienta, ¿no? Fue más sangrienta, se tomó más repercusiones en algunos jóvenes. Recordar también que cuando ya no había soldados alemanes, ¿qué hizo Hitler? Llamó a las juventudes hitlerianas, niños entre 14, 13, 15 años de edad que entraron a la guerra uniformados como soldados y fueron enviados por Hitler a morir en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, te das cuenta, date cuenta que la Segunda Guerra Mundial tenía esas anhelaciones, esa ambición mal llevada, ¿no? De un hombre que no se dio por vencido, que prefirió arriesgar, matar la vida de su población antes de, en este caso, entregarse. Y sabemos como todo cobarde en esta vida, pues él decide suicidarse, ¿no? Él decide matarse y no entregarse porque sabía que la pena que le esperaba era muy álgida, ¿no? Y bien, hasta aquí ha sido prácticamente el punto del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, su complexo, sus nexos que hemos analizado. Y no sé si acá alguno de ustedes tendrá alguna pregunta antes de descansar un poco y entrar al tema de historia del Perú. ¿Habrá alguna consulta, alguna duda, jóvenes?